Géminis, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Rafael. Esta es la carta del 2 de copas. Te está hablando de que esta es una semana en donde dos corazones se unen. Esta unión de estos dos corazones puede tener que ver con una asociación, puede ser romántica, puede ser una conexión de una asociación laboral, tipo colaboración, trabajas con alguien con quien tú has esperado desde hace mucho tiempo trabajar, alguien se comunica contigo tal vez para una línea de trabajo, pero más adelante podría surgir algo, una conexión importante con amores platónicos. No todo es amor. Por eso te indico de que podrían ser también dos almas que se unen para una asociación, un negocio, una colaboración, para algo importante, donde deciden crear magia juntos. Podrían estar incluso cambiando el mundo con algo que vas a estar haciendo con ese complemento, con esa otra mitad que complementa todo lo que tienes tú en estos instantes. En esta lectura vamos a ver también tus energías. Vamos a ver, Géminis, lo que viene para tu trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. En la mente tienes la carta de la soledad. Mira el contraste. En tu mente tú estás pensando en soledad, en que no hay nadie para ti. Tal vez tú estás pensando en que estás haciendo las cosas tú sola, tú solo, de que estás saliendo hacia adelante con tu negocio, de que vas a salir hacia adelante con las cosas, de que no hay compañía. Pero el arcángel Rafael te dice, un momento, alto, esa no va a ser tu historia. Va a llegar a tu lado ese complemento. No es la persona que te va a llenar ni que hace falta ni nada. No, el complemento, porque ya usted es un ser divino completo. Entonces llega otra parte que va a adicionarte a ti. No va a llenar un vacío, va a adicionar tu copa llena de energía, de amor, de ideas, de proyectos. En tu corazón tienes la carta del avaro, lo que podría indicar de que si estás manejándote desde hace mucho tiempo en la soledad, si has estado trabajando sola, si has estado trabajando solo en tus proyectos, en el trabajo que tienes, con tus ideas, tiene sentido que la carta de la avaricia esté aquí en el corazón porque te habla de que de alguna manera u otra eres algo reacia o reacio a abrir tu corazón, a compartir. Eso, ¿sabes? La energía de la avaricia no comparte, pero está en sentimientos. Entonces no compartes tus sentimientos, no compartes ciertas cosas y entras en una etapa en la cual ahora te va como a corresponder adaptarte a esto nuevo, adaptarte a recibir ayuda, adaptarte a no estar sola, no estar solo. Entonces ahora te va a costar estar del lado en el cual tú eres quien recibe el apoyo, quien recibe la ayuda, quien recibe el cariño, quien recibe el amor, mientras tú has estado acostumbrado todo este tiempo a solamente dar, sin esperar nada a cambio, sin esperar absolutamente nada de que alguien venga a retribuirte lo mismo, sea recíproco contigo, nada, no lo esperas. Y entonces ahora entras en esta etapa en donde llega esta persona, ya sea en el aspecto romántico o en el aspecto de trabajo, de amistad, que te va a brindar eso y de alguna manera u otra va a ser como que, ok, esto está raro, se siente raro que me atiendan, se siente raro que me cuiden, se siente raro todo esto, no quiero abrir mi corazón porque por malas experiencias del pasado, o porque todavía yo no sé si esto es broma o qué es lo que está pasando aquí. Hay algo con esa energía. Tal vez incluso cuando tengas esta presencia, si es una persona con quien vas a estar trabajando, alguien con quien vas a estar haciendo un proyecto, una colaboración o alguien tal vez con quien puedas despertar algo romántico, tu primera reacción sea como que, nah, me están tomando el pelo, me están tomando el tiempo, esto tiene que ser una broma, se quieren burlar de mí. No, pero no va a ser así, porque esto te lo manda Dios y el arcángel Rafael. ¿Cuál es el reto de la semana para ti? ¿Estamos listos? Tienes la carta de la totalidad. Tu reto va a ser conectar con otras personas y recibir ayuda. Hay algo muy fuerte con eso para algunos de ustedes. Fíjate, aquí están estas dos personas tratando de alcanzar a esta que está sola para que sean un equipo. Y esto es lo que sale como el reto. Tu reto va a ser exactamente eso, recibir ayuda, abrirte a conectar con otras personas y hazlo a tu tiempo, ¿ah? Hazlo a tu tiempo porque siempre hay que tener precaución. Uno no puede estar por ahí contándole las cosas a Raimundo y todo el mundo porque uno no sabe las intenciones de los demás. Pero date la oportunidad, eso es lo que sí te están diciendo, date la oportunidad. El tiempo de estar sola, el tiempo de estar solo, las pruebas que tuviste que pasar, lo fuerte que tuviste que hacerte durante todo este periodo de tiempo, el cuidado que has tenido que poner en tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, para poder llegar hasta donde estás el día de hoy, te han traído hasta donde estás el día de hoy. Pero ahora entras en otra etapa en donde ahora te corresponde a ti recibir todo y mucho más de lo que tú has dado. Qué bueno, ¿ah?
Vamos a ver qué viene para ti en el aspecto de trabajo, dinero, amor y mucho más. Recuerda suscribirte, activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos o cuando estoy en directo aquí en mi canal en YouTube, que es donde publico primero los videos, para que de esa manera puedas ser uno de los primeros en verlos y activar esas energías para ti. Gracias. Bien, si estás trabajando, tienes un negocio propio, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor para esta semana. ¿Listos? Bien. En lo profesional, en el trabajo, tienes la carta de la Reina de Bastos. Te veo empoderada, te veo firme, te veo lleno, empoderados, de mucha energía, de mucho control, de mucha decisión. En el trabajo, en el proyecto, en lo que estás haciendo independiente, con una seguridad, con una fortaleza interna y una decisión como nunca antes. Esta es tremenda energía, es una energía también de mucha atracción. Por eso hay algo que conecta a algunos de ustedes, con algo que puede surgir con alguien que conoces por medio del trabajo. Puede ser. Pero lo contrario, aquí estamos hablando de trabajo. También te veo con esa energía, que entras con decisión. Vas a tener una posición de liderazgo, una posición de control, una posición de mando. Una posición en donde las personas van a estarte buscando a ti para que los guíes. Bien. ¿Qué más para ti en el aspecto del trabajo? Mira, justamente te estoy diciendo que vienen personas a buscarte a ti y estos bastos yo los veo como si fueran paparazzis, pero estamos hablando del trabajo. Entonces, como si fueran muchas personas, clientes que te están buscando a ti y tú estás diciendo, no, necesito ayuda, y justamente son bastos. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Escuchar a tu intuición. Tienes que saber escoger, de todas estas personas que van a querer llegar a trabajar contigo, que van a querer utilizar tus servicios, que van a querer venir a comprar tus productos, que van a querer recibir tus asesorías, que van a querer venir a formar parte de tu empresa, a trabajar, o que tú les brindes servicios en la empresa que estás trabajando. Necesitas tener discernimiento con la carta de la sacerdotisa, que es gran intuición, para poder decidir a quién de estas personas que van a querer llegar a ti le abres la puerta. No con tanto así como que exclusividad, pero saber cómo dejarte llevar por tu intuición. Contigo sí, contigo no. Hay algo que no me cuadra aquí, vamos a dejarlo en stand-by para más adelante, en espera para más adelante, ¿sabes? Porque con eso me marca también una energía de filtrar. Hay que filtrar información. Tipo como cuando uno recibe hojas de vida que tiene que revisarlas y dice sí, no, tal vez. Hay algo con eso. Entonces, manténme al tanto durante la semana aquí en los comentarios o en mis redes sociales, @jtarot7, la que estés utilizando, estoy en todos lados. Si esta semana hay algo en lo cual tú tienes que clasificarlo por sí, por no o por tal vez. ¿Y qué es exactamente lo que tienes que clasificar de esa manera? Como estamos hablando de lo profesional, puede ser en base a eso. Puede ser ofertas, oportunidades, o puede ser que tú estás entrevistando personas con quien quieres trabajar. Pero tienes que dejarte llevar por tu intuición. Si estás buscando trabajo, tienes la energía del 2 de oros. Esto te habla de decisiones que tienes que tomar en base a la búsqueda de trabajo. 2 opciones que se te pueden presentar y tienes que escoger cuál de estas 2 opciones es la mejor para ti. Si estuvieras en una consulta privada conmigo, que por cierto ya estoy atendiendo, así que puedes visitar mi página web jtarot7.com y allí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios para que escojas la que más resuena contigo. Yo te diría, vienen 2 oportunidades. Vamos a ver si son convenientes, si tomas la decisión correcta. Aquí está. Te están haciendo la oferta de 2 o más oportunidades, pero por alguna razón tienes los brazos cruzados, todavía no tienes como cierta certeza, cierta seguridad de qué opción tomar. ¡Wow! Pero con la carta del 10 de oros, déjame decirte que vas a tomar la decisión sabia. De las ofertas que se te van a presentar, que van a ser más de 2, y tú vas a quedar como que, ¿cómo de la nada? Nadie me llamaba, no me salía ningún trabajo, ¿cómo ahora? ¿Por qué razón? Solamente recíbelo. Recibe el amor, recibe la energía, recibe estas oportunidades de trabajo. Dale las gracias a Dios, a lo que tú creas, que te va a estar abriendo las puertas para que tengas abundancia, para que tu situación económica mejore. Y aquí lo tienes con esta energía del 10 de oros. Una de esas ofertas que te van a ofrecer, que tú vas a saber cuál tomar y cuál no, te va a brindar abundancia o estabilidad financiera. En el aspecto de las finanzas, tienes la carta del Rey de Copas. Fíjate que todo te marca dualidad. Aquí hay 2 monedas, aquí hay 2 copas. Tienes que tomar la decisión. 2 personas con la carta del Arcángel Rafael. Todo te marca una dualidad. Y en la energía de las finanzas, esto me está indicando de que hay decisiones que tomar con respecto a cambios, mudanzas o movimientos que se pueden hacer de un lugar hacia otro. Y cuál va a ser el costo. Hay como un análisis de cuál va a ser el costo, cuál va a ser la inversión de mover algo de un lugar hacia otro o de una mudanza de un lugar hacia otro. Que eso puede ser también una plataforma, mover una plataforma de un lugar hacia otro, hacer un cambio de un lugar hacia otro. Y esto te va a llevar hacia aguas más tranquilas. Incluso veo para algunos de ustedes, como estamos hablando de las finanzas,
que si las cosas estaban un poco apretadas financieramente, estaban turbulentas las aguas, mira, aquí se ven aguas turbulentas, aquí también hay aguas turbulentas, viene una etapa, desde esta semana se activa una energía de mucha más tranquilidad para ti en lo económico, que va a repercutir entonces en que la marea se estabiliza, tus deudas se calman, las cosas se controlan. Algo más para ti con respecto a esto, también puede ser que esto podría estarte indicando de que se te presenta un viaje inesperado durante estas semanas. Estás con ciertas dudas de si lo tomas o no lo tomas, si haces ese viaje o no lo haces. Con esta carta del Sota de Espadas me están indicando de que hacer ese viaje es conveniente para ti. Vamos a ver. Porque mira, 10 de copas. Hacer ese viaje durante esta semana, ya sea que lo hagas esta semana o que lo estés planeando para más adelante, representa este 10 de copas, alegrías, triunfos para ti, felicidades, y podría estar conectado con ese dinero, con esa estabilidad financiera que va a estar llegando a tu vida. Estas personas están aquí felices de la vida, reídas y felices, como se dice, tranquilos de la vida, nada les está afectando, no hay ningún tipo de preocupación. Y hacia esa energía te estás dirigiendo. Déjame preguntar, ¿de qué tienes que cuidarte esta semana antes de que veamos el amor? ¿De qué tienes que cuidarte esta semana o en las finanzas? Oh, mira, justamente dije de qué tienes que cuidarte y cayó como reto. La carta del 5 de espadas. Y escucho que no te vanaglories, creo que se dice así, porque tú vas a estar siendo vencedor sobre otras personas. Tú vas a estar siendo escogida, escogido, vas a estar siendo ganador de algo que otras personas desean, anhelan y no van a poder tener. Entonces te piden humildad. Y no te estoy diciendo que no lo seas, pero te están indicando aquí simplemente que cuando ganes esto sobre otras personas, que mantengas silencio, que te mantengas con tus pies sobre la tierra, que no te vanaglories diciendo gané, 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 gané. Te piden como humildad o tranquilidad, porque el que tú hayas ganado esto en particular que vas a ganar representa que otras dos personas perdieron. Y esas dos personas que perdieron, o esas otras personas que perdieron, ya sea el contrato, el trabajo, la otra persona en el amor, igual están pasando por una situación complicada y difícil. Entonces, la situación en la que tú estás va a mejorar, pero el ambiente en el que te encuentras tal vez todavía implica que las personas que están a tu alrededor están pasando por dificultades. Entonces es como que no restregarle en la cara a las otras personas tu éxito. Y que no lo estás haciendo y no lo vas a hacer, pero en algunas ocasiones tu celebración puede ocasionar que otras personas a tu alrededor se afecten y se impacten. Eso no quiere decir que tú tienes que disminuir tu luz, tú se siga brillando. Pero otra cosa muy diferente es enfrente de alguien, de alguna manera, hacer que se haga sentir mal, ¿sabes? No hacerle sentir mal, eso es. O sea, tú sigue brillando y no apagues tu luz por nadie. Pero una cosa es seguir brillando y no apagar su luz por nadie, y otra cosa es brillarle en la cara a otra persona y restregársela así, que mira, mira, gané, gané, ¿sabes? A eso me refiero. Bien. Vamos a ver en el aspecto del amor. Tienes la carta del 9 de bastos. Hay heridas en el aspecto del amor que pueden ser con parejas, con amistades. Recuerda que cuando yo hablo de amor no solamente es novios, amistades, familiares, aquí hay heridas. Vamos a ver qué pasa con esto. Y tienes la carta del 6 de copas. Aquí hay una reconciliación con alguien que de alguna manera en el pasado heriste, te hirió. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Tómalo si resuena contigo, si no, pues échalo a un lado. Y ahorita vamos a ver más mensajes para ti. El espíritu animal, números de la suerte, unos mensajes que tengo con unas cartitas nuevas. Aquí hay reconciliación de heridas en el pasado, de algo que se dijo, de algo que pudo haber lastimado. Entonces, tomas la reconciliación, la aceptas, no la aceptas, perdonas, no perdonas. Cada quien hace lo que su corazón le indique. Recuerda que una cosa muy diferente es perdonar y soltar, a perdonar y guardar el resentimiento, o perdonar y mantener a la persona presente en tu vida. Tú me hiciste daño, te perdono, vaya, siga su camino con muchas bendiciones, pero listo, no hay ningún tipo de resentimiento, te veo en la calle, te saludo con mucho amor, buenos días, buenas tardes, pero cada quien sigue su camino. También se puede perdonar de esa manera. Y tienes la carta, mira, te digo que puedes perdonar a la distancia, y tienes la carta del 3 de bastos. Perdonar hacia la distancia. Aquí hay un nuevo camino. También no tiene que ser exactamente así, pero hay algo que te están pidiendo, como si lo puedes resolver ahora en vida, de la situación de la otra persona, resuélvelo ahora. Esto puede estar indicando para algunos de ustedes que hay alguien que ya ustedes tal vez lo sepan con esta energía, que podría estar teniendo algún tipo de dificultad. Aquí no hay ninguna energía, ninguna carta que hable de eso.
Pero el mensaje que me están indicando es, si puedes resolver las cosas ahora antes de que exista distancia entre tú y alguien, esa distancia puede ser física, o puede ser emocional, o puede ser de trascendencia, mejor resuélvelo ahora, que se puede, antes de que se cree cierta distancia entre tú y alguien más. Nos quedamos con esa reflexión. Vamos a ver más información para ti. A ver, día importante para esta semana. Presta la atención al día sábado. Los números de la suerte, que muchas personas me escriben y me dicen, oye, J. Tarot, esos números es mi fecha. Tienes el 10, el 01, puede ser el 11 también. Y tienes el 95 o el 59. Y el espíritu animal que te acompaña esta semana, vamos a ver cuál es. Que decreto que se te manifieste este espíritu animal, que sea una locura, que tú digas, ¿cómo vi a este animal yo? Bien. El espíritu animal para ti es el saltamontes. El número divino que te da es el 30 o el 03. Y mira lo que te indica el saltamonte. Da un salto de fe. Dar ese salto de fe es atreverte a seguir tus sueños. Es atreverte a tomar acciones. Es atreverte a dar ese paso que has estado dudando dar. Y te dicen aquí, da el salto de fe. Cuando veas el saltamonte durante esta semana va a ser un recordatorio de dar tu salto de fe, atreverte a tomar esa decisión de seguir tus sueños y ser feliz. Y que vuelvas a ver esta lectura también, porque puede haber un mensaje para ti aquí, que la primera vez que lo vistes se te pasó por alto. Y vamos a ver ahora las cartas nuevas que tengo. Mira, son unas cartitas en donde si quieres recibir un mensaje directamente de Dios, te invito a que te quedes conmigo y lo veas. Te dan diferentes mensajes, tiene una frase o una pregunta que le puedes estar haciendo a Dios y en la parte de atrás te da la respuesta de parte de Dios y tiene una referencia bíblica de dónde sale ese verso, dónde sale esa respuesta que te está dando. Así es que si quieres recibirla, vamos a ver cuál es el mensaje de Dios para ti esta semana. Aquí está. Amigo preferido. Mira el mensaje. De amigos preferidos, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y dice, amado Dios, le dices tú a Dios, no existe otro en el mundo como tú al que pueda contarle todas mis faltas y errores sintiéndome totalmente aceptada o aceptado. Y la respuesta que te da, Dios te dice, ten compasión de mí. Oh Dios, conforme a tu gran amor, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio. Tú no te alejas de mí ni me quitas tu Santo Espíritu. Gracias por darme la alegría de tu salvación. Con esto, Dios te está confirmando que te da su salvación, que te da su perdón y que está siempre a tu lado como tu mejor amigo para siempre entonces protegerte, cuidarte y librarte de cualquier situación de dificultad por la cual puedas estar pasando, pero también de alegrías y de agradecimiento, como esos mejores amigos que siempre están en las buenas y en las malas. Y para algunos de ustedes, esta energía que te hablé del 2 de copas, que se va a estar manifestando, esta persona que va a estar llegando a tu vida, que va a ayudarte a salir de esa soledad, también puede ser esa conexión con Dios, con el universo, o esa conexión con tu mejor amiga, tu mejor amigo, o con alguien nuevo que va a estar entrando a tu vida como un mejor amigo o una mejor amiga. Así es que prepárate porque tu época de soledad, esa época en la cual sentías que tú estabas sola, solo, empujando esa carreta de energía, ahora no vas a estar más sola, más solo. No me tires al tanto de cómo se dan las cosas durante esta semana. Te mando un fuerte abrazo y te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!